4, verso 4, hay una pregunta interesante que Dios le hace a Jonás. Y es la pregunta que Dios nos hace a nosotros en este día. Y Jehová le dijo a Jonás: ¿tú estás haciendo bien en enojarte tanto? Realmente, Jonás, tú estás correcto con ese nivel de enojo que tú tienes. Mire, deje de mirar la Biblia un momento. Con una sonrisa, dile que está a tu lado: chico, no te enojes tanto. Chico, no te enojes tanto. El nivel espiritual de una persona no está ligado al llamado que posee, ni a los dones que tiene. Escúcheme con atención, por favor. El nivel espiritual, no voy a utilizar esa palabra nivel, porque esa palabra ha sido muy abusada. La madurez de un cristiano, la madurez de un cristiano no está determinada por el llamado que tiene, ni por los dones del Espíritu que tiene, porque al final del día el llamado lo hizo Dios. Y le voy a hacer algo: el llamado lo hizo Dios cuando usted y yo estábamos ya todavía perdidos en delitos y pecados. El llamado es por gracia. Mi madurez espiritual no está condicionada a los dones del Espíritu en los cuales yo fluyo, porque los dones son regalos de Dios, regalos del Espíritu Santo. Vaya a 1 Corintios capítulo 12. Dice: y el Espíritu de Dios da los dones conforme a lo que Él quiere, a quien quiere. Él no mira mi madurez espiritual para darme un don. Él por gracia me lo da. Él no mira mi condición para hacerme un llamado. Él por gracia me llamó. Mi madurez no tiene que ver nada con mi llamado pastoral o con el don que yo pueda tener para bendecir al pueblo. Mi madurez tiene que ver en cuánto señorío Jesucristo tiene en mi vida. Y se mide. ¿Cuántos saben que la temperatura se mide con un instrumento que se llama termómetro? ¿Sí o no? Usted quiere tomar una temperatura, usted utiliza un instrumento. El instrumento que mide nuestra madurez espiritual, ¿sabe cuál es? La obediencia a Dios y cómo yo manejo las circunstancias que aparecen en mi vida. De la manera en que yo reacciono es un termómetro. Cuando ocurre algo en mi matrimonio, en mi familia, la manera en que yo reacciono revela mi madurez en el Señor. Yo puedo fluir en un don de sanidad y puedo tener la mecha bien corta. Hello. Yo puedo fluir en un don X o Y. Yo puedo tener un llamado particular para hacer lo que sea en el trabajo del Señor y ser un malcriado y no tener dominio de mi lengua y ser un desastre en otras áreas. Por eso hay muchos, por ejemplo, hay muchas personas que no le sirven al Señor porque cuando eran niños decían: yo no entendía por qué mi papá en el altar hablaba la palabra de Dios y pasaban cosas y Dios lo respaldaba, Dios se movía, pero en mi casa era un maltratante con mi mamá y la golpeaba. Claro, ese niño no tenía la madurez para discernir que una cosa son los dones que Dios regala y otra cosa es la madurez que la persona tiene. ¿Me va siguiendo? Entonces, cuando yo veo a Jonás, yo veo un hombre con un llamado profético que lo recibió no porque él lo merecía, porque aquí nadie ha merecido nada, por gracia Dios lo llamó. Y tiene una palabra de Dios en su boca. Hay una palabra profética de Dios en él. Pero qué mecha corta tiene él. Qué gruñoncito se pone Jonás a veces. A veces ni mecha corta tiene. Qué muy almático es Jonás. ¿Saben una persona almática? Todos tenemos un alma. ¿Cuántos lo saben? En el alma residen las emociones. Ahí están las emociones. Las buenas, las malas, todas están ahí. Ahí está la voluntad del ser humano. Entonces una persona almática es una persona que reacciona de
de acuerdo a lo que sienta en su corazón, sus almas, sus emociones, de acuerdo a lo que procesa por lo que está en su corazón, y se olvida que engañoso es el corazón más que todas las cosas. El que opera bajo el alma es el que dice Romanos capítulo 8, dice: los que son guiados por el Espíritu son los que andan conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Andar conforme a la carne es tomar decisiones almáticas. Usted ve un profeta muy almático ahí. Tiene una palabra de Dios, pero es almático. Tiene un llamado de Dios, pero es de mecha corta. Tiene un ministerio, pero qué maltratante es con su manera de ser. Tiene un depósito de Dios que ha recibido para traer bendición a las naciones, pero el hombre es tan enojón y tan gruñón que él prefiere hasta morir antes de ver a otros siendo salvos y siendo bendecidos. Esto es terrible, porque yo me tengo que ver, usted se tiene que ver, la iglesia se tiene que ver en el espejo de Jonás. Él se le ocurre la gran idea cuando recibe la instrucción: ve a Nínive. Allá hay una ciudad grandísima, tiene más de 120,000 habitantes. Tengo una palabra de restauración y de bendición para ellos. Y él se va para Tarsis. Él tiene un conflicto emocional en su corazón. Él no quiere obedecer a Dios. Y cuando opera bajo su alma, escúcheme bien, cada vez que nosotros operamos de manera almática, casi siempre, en el 99% de las veces, cometemos errores. Cometemos errores. Por eso continuamente usted me ve que yo siempre digo lo mismo: vayamos a los pies de Cristo. Señor, ¿cómo yo viví este día delante de ti? Pero el otro día por la mañana: Señor, este día quiero vivirlo para ti. Es un ejercicio continuo, porque ahí es que el Espíritu Santo va formando el carácter de Cristo en mí y en ti. Entonces, cada vez que yo opero en esta dimensión del alma, casi siempre tropiezo. Casi siempre digo algo que no tenía que decir. Casi siempre hago algo que no tenía que hacer. Casi siempre me mantengo quieto cuando Dios dice muévete. O a veces me voy en una dirección contraria cuando Dios dice otra dirección. En este caso él se va huyendo para Tarsis, porque a él se le ocurrió la gran idea de esconderse de la presencia de Dios. Y esto me llama la atención porque el Salmo 139 dice: oh Jehová, tú me has examinado, tú me has conocido, tú has conocido mi levantarme, tú me has conocido cuando me acuesto, has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar. Tú has escudriñado y me has estudiado cuando yo estoy durmiendo. Todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi boca y en mi lengua. Cuando he aquí, oh Jehová, ya tú la conoces toda. Detrás y delante tú me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es ese conocimiento, yo no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde yo podré huir de su presencia? Si yo subiese a los cielos, allí tú estás. Y si en el Seol, en lo profundo de la tierra, yo hiciere mi morada, allí también tú me encuentras. Si yo tomare las alas del alba y habitare en las alturas del mar, allí me guiará tu mano y me alcanzará tu brazo derecho. A Jonás se le olvidó que no importa dónde él vaya, siempre el ojo de Jehová iba a estar ahí sobre él. Siempre el propósito de Dios lo iba a alcanzar. Cuando tú entiendes esto, te hace sentido que aún en tus andadas en la calle siempre pasaba algo para Jehová sostenerte, cuidarte. Por eso tú entiendes, ay Dios mío, por eso cuando tú entiendes esto, te hace sentido que ni siquiera se supone que tú estuvieras vivo. ¿Cómo yo sobreviví a ese accidente? ¿Cómo yo sobreviví a esa crisis? ¿Cómo yo sobreviví a ese tiroteo? ¿Cómo yo sobreviví a ese problema? Ay, lo que pasa es que las alas de Jehová estaban ahí sosteniéndome aún en medio de mi pecado. No hay manera de que tú te escondas de Dios. Y yo creo que si tú estás aquí en esta mañana, es porque tú y yo hemos quedado rendidos delante de Él. Dile que está a tu lado: papá, no te escondas. Ahí Él te va a hallar. Él te va a encontrar. Este individuo se enojó tanto porque Dios le dijo: ve a Nínive. Escúchame bien. Este individuo se está enojando porque Dios le está dando una oportunidad a otros que no le caían bien a él.
pastor, que los de Nínive no le caían bien, le caían mal. Pero ese hombre no es un profeta, ¿sí? Profeta de altura. Pero ese hombre no carga la palabra profética en su boca y declara, así dice el Señor, ¿sí? Continuamente. ¿Y cómo es eso? Que él puede decir, esa gente me cae mal y yo no quiero ver la bondad de Dios sobre ellos. Así mismo. Porque el hombre es un gruñón, sinvergüenza, almático, mecha corta, inmaduro. Tiene ministerio, lo que no tiene es carácter. Ay, tiene palabra de Dios, lo que no tiene es fruto. Y se le ha olvidado a Jonás que en el día de la redención, allá los que entran no son los que tienen ministerio ni los que tienen dones, son los que tienen carácter y los que tienen fruto. Por eso yo tengo que ir a su presencia y decirle, Señor, forma tu carácter en mí, porque yo quiero fruto. El Padre lo que está buscando son árboles que produzcan fruto. La palabra le llama fruto de arrepentimiento. Este individuo es el individuo que cuando ve que Dios bendice a otro se enoja. Él estaba literalmente esperando que los de Nínive murieran. Él tenía conflictos con los de Nínive. Se le olvidó que en el cielo entran los de Nínive y entran los de Israel también. Allá no hay dos cielos, allá no hay jurisdicciones, no, aquí van los así, los acá, no, allá hay un solo cielo. Y este individuo dice, yo no quiero la bondad de Dios para la gente de Nínive. Escucha esto con atención. Un enojo mal manejado es mortal para todos, hasta para aquellos que tienen un llamado profético. Un enojo mal manejado. Yo no estoy diciendo que no nos vamos a enojar. ¿Cuántos se han enojado? Todos nos enojamos. Mire, si usted nunca se enoja, usted no está bien. Usted no está bien. Pero esto no es un cheque en blanco para enojarse. Porque la palabra nos dice cómo debemos manejar nuestro enojo. Y la palabra nos dice cuándo es que hemos manejado mal nuestro enojo. El problema no es enojarse. Jesucristo se indignó en el templo. Jesucristo se indignó con la higuera y la maldijo. ¿Cuántos saben eso? ¿Usted sabe por qué? Ay, no sé si yo decir esto. ¿Usted sabe por qué Jesús maldijo la higuera? ¿Cómo se llama cuando una persona quiere, se me fue la palabra, cuando quiere mostrar algo que no tiene? ¿Ah? Sí, pero hay otra palabra, exhibirse, aparentar, presumir. Gracias, Señor. ¿Usted sabe por qué Jesucristo maldijo la higuera? Aguántate. Jesús maldijo la higuera porque la higuera estaba presumiendo de un fruto que no tenía. Las hojas de la higuera hablan de cuando hay fruto. Y dice la Biblia que cuando Jesús tuvo hambre, vio la higuera y dijo, hay fruto en ella. Porque está anunciando con sus hojas que hay fruto. Y cuando fue dijo, me engañaste. Recuerda que en el reino operamos, mi padre y yo, bajo los frutos del Espíritu. Si no hay fruto, lo que acarrea tu vida es maldición. Entonces Jesucristo volcó las mesas. El problema no está en enojarse. El problema es cómo manejamos nuestro enojo. Y la palabra es extraordinaria en cómo maneja esto. Mira lo que dice Efesios capítulo 4, verso 26. La palabra de Dios dice, Efesios 4, 26, no pequen al dejar que el enojo los controle. Ay, esto está tremendo. No pequen al dejar que el enojo los... Mire lo que dice. Ahí no dice no peques cuando te enojes. Ahí no está diciendo eso. Ahí lo que está diciendo es no peques cuando el enojo ¿qué? Esto es revelador. Porque esto lo que está diciendo es cuando el sentimiento y la emoción del enojo afloran y aparecen, cuidado, es una alerta. No permitas que ejerza señorío sobre ti, porque si ejerce señorío lo que vas a terminar es pecando. No permitan, no pequen al dejar que el enojo los controle.
No permitan que el sol se vaya, llegue la luna, llegue la noche y ustedes sigan enojados, porque el enojo le da lugar al diablo. Esto es bien poderoso. Esto es bien poderoso. Escúcheme bien. Cuando Jesucristo, ¿alguien se acuerda cuál es el nombre de Jesús? Se llama Príncipe de Paz. Cuando el Príncipe de Paz tiene señorío sobre mí, nunca el diablo hallará un lugar en mi corazón. Nunca. El problema es cuando el señorío de Jesús desaparece y yo permito que el enojo se enseñoree. Escúcheme bien, la Biblia dice: ninguno puede servir a dos señores. Este verso, Efesios capítulo 4, verso 26, es demasiado revelador, porque aquí nos está diciendo algo, y es: puede ser que tú adores el domingo en Ebenezer y salgas de allí y Jesucristo no sea tu Señor, sea el enojo tu Señor. Y cuidado, porque cuando el enojo se enseñorea de ti, ya el príncipe de paz no opera en ti, no opera en nosotros. Recuerde algo, que el príncipe de paz, que se llama Jesús, opera en el fruto del Espíritu. Y el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza, mansedumbre. Ese es el fruto que opera en mí cuando Jesús es mi Señor. Pero Pablo está diciendo: cuidado, cuando salgamos del culto glorioso y enfrentemos la vida real, que no vaya a ser que en una experiencia de enojo, ese enojo ejerza señorío. Porque si Él ejerce señorío, ya Jesucristo no puede ser Señor, porque no se pueden servir ¿a qué? A dos señores. Y cuando el señorío, el enojo toma señorío en mí, entonces el diablo dice: tengo entrada, tengo acceso, tengo libertad. Cuando usted entiende esto, le hace sentido eso de que, oye, ahora sí, puede ser que yo le deje lugar al diablo. El diablo nunca tendrá lugar en un corazón donde Jesucristo es el Señor. Nunca. Nunca. Ahora, donde el enojo se enseñorea, Jesucristo y el Espíritu de paz dice: espérese, yo no puedo estar en un corazón lleno de enojo. No puedo. Eso es lo que dice el Espíritu Santo: me quedo quieto, me quedo triste. Y viene el enojo y dice: yo me enseñoreo. Y el enojo viene abriéndole la puerta al diablo y le doy lugar a él. Y usted sabe cuáles son las obras del diablo. Son terribles. El diablo le dice a la ira: resentimiento, ven. Ira, ven. Contienda, vente, hay espacio para ti. Vente, murmuración, que te necesito. Hay un espacio especial para ti. Y todas esas cosas comienzan a encontrar un espacio. ¿Por qué? Porque esas cosas, esa influencia del enemigo opera en un entorno de señorío, de enojo. Ese mismo capítulo, más adelante, unos versos más adelante, la Nueva Traducción Viviente dice: no digan malas palabras. Un momento, espérense un momento. Esto es a los cristianos. Pablo le está hablando a los cristianos. Pablo le está hablando a los que todos domingos adoran y todos los miércoles adoran. A los que ponen cositas bien chulitas en Facebook y en las redes, de que este es el día que el Señor hizo para ti y me alegraré en Él. Hoy Dios tiene esas cositas bien lindas, a esa gente que Pablo le está hablando. Y le está diciendo, o sea, a nosotros, le está diciendo: no digan malas palabras. Ay, pastor, pero es que yo no digo palabras soeces. Eso no me aplica a mí, en serio. Que no decimos palabras soeces. No, yo no digo ninguna de estas, digo yo. Sí, pero cuando hablamos nos parecemos a Jonás. Una palabra que es de maldición, una palabra soez, una palabra mala, según la definición de la palabra, es aquella que no da honra a Dios y que no trae bendición a mi hermano. Y el apóstol dice: no digan malas palabras. Al contrario, digan siempre cosas buenas que ayuden a los demás a crecer espiritualmente. Escúchame, digan palabras que les ayuden a los demás a crecer espiritualmente, pues eso es muy necesario. ¿Sabe cuál es el verso que va justamente después ahí? Este verso a mí me quebranta, me coge el corazón y me lo aprieta. Dice: no hagan
que se ponga triste el Espíritu Santo. No hagan en sus relaciones de familia, en sus relaciones matrimoniales, en sus relaciones de familia con sus hijos, en su entorno, en el entorno de la familia de la fe. Pablo está diciendo: no digan palabras malas, digan palabras que ayuden a crecer a su hermano. Porque si no hacen esto, el Espíritu Santo se pondrá triste. No pongan triste al Espíritu Santo de Dios, que es como un sello de identidad que Dios ha puesto en ustedes. Dejen de estar tristes y enojados. No griten, no se insulten, no hablen mal de los demás. Dejen de hacer el mal. Por el contrario, sean buenos, sean compasivos los unos con los otros y perdónense, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo Jesús. Esta palabra es bien seria y es muy confrontante, porque es como si Dios me estuviera diciendo, nos estuviera diciendo: tú, puede ser que tú tengas un llamado, tengas un don, tengas un talento, compartas en la comunidad de fe, pero al mismo tiempo puede ser que seas tan carnal como el más perdido de los pecadores. Al mismo tiempo puede ser que estés entristeciendo al Espíritu de Dios. Con la misma boca que alabo, puede ser que esté trayendo palabras de maldición a mi esposa, a mis hijas, a las personas que me rodean, en mi entorno. Si lo que yo estoy hablando no ayuda al crecimiento espiritual, si lo que yo estoy hablando, dice la palabra, si lo que yo estoy hablando no ayuda y no contribuye al crecimiento espiritual de mi esposa, no son buenas palabras entonces. Si lo que yo estoy hablando no contribuye al crecimiento espiritual de mi prójimo, yo no estoy dando buenas palabras, yo estoy dando palabras de maldición. Si lo que yo estoy hablando no le da gozo y felicidad al Espíritu de Dios, yo estoy operando bajo el espíritu de un profeta enojado. Yo tengo que hacer un ejercicio de reflexión, porque al final del día yo voy a entrar al cielo y a la eternidad con Dios, no por mi ministerio, no por mi llamado, no por los dones, sino por los frutos que yo dé en mi vida. ¿Cuánta palabra yo digo que puede bendecir y que puede traer ánimo a mi prójimo? Ese es el ejercicio que yo tengo que hacer. Mira las consecuencias de Jonás. Yo puedo operar en lo profético y enojar al Espíritu Santo. Y usted sabe dónde está el engaño. Nos autoengañamos, porque como Dios me usó para decir algo o para hacer algo, confundimos el que Dios me use con el que Dios me apruebe. Yo puedo estar muy desaprobado delante de Dios, sin embargo Dios aprobar la obra que estoy haciendo en su reino. Ahí es que viene la gente y se confunden y se engañan y dicen: no, Dios me respalda. No, Dios está respaldando su palabra, no está respaldando tu conducta. Tu conducta requiere de arrepentimiento. No, Dios, yo predico y la gente se salva. Dios se salva porque está respaldando lo que su Hijo hizo en la cruz del Calvario. No está respaldando tu conducta carnal. No, yo oré y se sanan los enfermos. Algo Dios tiene conmigo. Claro, tiene misericordia, porque en otro tiempo podías caer como sapo en el expreso 30 cuando está cruzando por la mañana. Si te ríes fue porque te lo imaginaste. Mire, yo no puedo ignorar mi conducta, porque toda conducta que yo haga tiene una reacción colateral. Sea buena, Robert, o sea que, o sea mala. ¿Sabe cuál fue en el caso de Jonás? Jonás habla lo que no tiene que hablar y se va donde no tiene que ir. Se va en desobediencia y por poco muere un montón de gente por culpa de él. Dije que por poco muere un montón de gente por culpa de él.
Él pagó un boleto para Tarsis. Mire qué cosa, financió su desobediencia, financió su pecado. Se va para Tarsis y allá el barco por poco se rompe. ¿El barco de quién era? ¿De otro? Las pertenencias que estaban en el barco de la gente comenzaron a ¿qué? A tirarlas al agua. ¿De quién era? ¿El equipaje era de él o era de otro? De otro. Porque las consecuencias de nuestras acciones siempre traerán un daño colateral. Por poco se pierde un barco. Hubo pérdidas económicas. La gente cayó en crisis. La gente estaba asustada, estaba triste. Todos estaban confundidos. No sabían qué hacer. ¿Y qué hacía Jonás? Nada, ahí durmiendo en una esquina. Y esto a mí me toca mucho. Y estos días mi esposa y yo lo hemos hablado muchísimo. Porque la actitud nuestra muchas veces trae un daño colateral a los que nos rodean. Y hay un gran peligro cuando el que produce un daño colateral en otros tiene el nivel de indiferencia que este hombre tenía. Por eso Jesucristo dijo: cuidado con hacerle daño a los pequeños, porque les va a llegar factura. Sería mejor que te amarraras al cuello una gran roca, fueras a lo profundo del mar remando, y cuando estés en lo profundo tiraras la roca amarrada con una cadena a tu cuello. Sería más liviano esa acción que el castigo que tendrías. No podemos ignorar que cuando yo hago y tengo la actitud de Jonás, mis hijos sufren, mi esposa sufre, mi esposo sufre, en el caso de las damas. Y casi siempre los que sufren, en el caso, escúcheme bien, en el caso de Nínive, Dios le dijo a Jonás: pero si esa gente no sabe ni cuál es la mano derecha ni la izquierda, no saben. ¿Qué Dios le está diciendo? Están sufriendo los que no tienen madurez. ¿Y quiénes son los que no tienen madurez? Nuestros hijos, nuestros nietos, gente bebés a nivel espiritual. Entonces, hay un daño que viene por mis acciones. ¿Usted sabe cuántos hijos están apartados delante del Señor? Y yo no estoy diciendo que esto es una camisa de fuerza, que es así en el 100% de los casos, pero le aseguro algo. Luego de tantos años en el ministerio y habiendo atendido a tantas personas, le puedo asegurar que un inmenso por ciento de hijos que hoy no le sirven al Señor es el daño colateral de un padre y de una madre que no supo andar en obediencia, que no supo andar en el espíritu, que no supo operar en amor. Gente que no habló bien cuando Dios dijo habla bien. Gente que maldijo cuando Dios dijo bendice. Gente que no habló bien de la iglesia, no habló bien de los líderes, no habló bien del evangelio. Y luego pasan los años y dicen: mis hijos están en rebeldía. Claro que están en rebeldía. Ese es el daño colateral que hubo. Pastor, ¿están perdidos? No, siempre hay misericordia y gracias a Dios. Pero hay unos procesos que se dan que son resultados no del diablo. ¿Se metió el diablo? No, se metió tu carácter, tu personalidad, tu temperamento. Se metió la forma en que yo opero. Y hay daños colaterales. La actitud de Jonás de indiferencia, error. La gente tratando de... Mire, a Jonás fueron a despertarlo porque estaba dormido. ¿Cómo puede ser posible que se está hundiendo el barco y hay un nivel de indiferencia tan grande? ¿Cómo puede ser posible que se esté hundiendo un matrimonio que está a punto de divorcio, que se esté hundiendo una familia y que haya alguien con un nivel de indiferencia tan grande que diga: bueno, eso es que el diablo está ahí, se metió a rebelión, es que esa mujer es terrible, es que ese hombre es un sinvergüenza? ¿Cómo puede ser posible que Jonás esté durmiendo? Jonás prefirió morir. Escúcheme bien. Jonás prefirió morir antes de obedecer a Dios. Pastor Gaby, Jonás capítulo 1 verso 12. Jonás capítulo 4 verso 3. Jonás capítulo 4 verso 9. En todos esos capítulos, en todos esos versos, ¿tú sabes qué Jonás está diciendo? Quiero morir. Prefiero morir. De hecho, le está diciendo a Dios: ay, Dios mío, al Eterno, quiero quitarme, quiero terminar con esto. Sácame de aquí, Señor. Mátame, mejor para mí es morir.
Mire, en una declaración de Jonás, mira lo que dijo, que, ay Dios mío, qué terrible. Dijo, mejor muerto que ver a los de Nínive prosperando. Mejor muerto a ver a aquella gente alcanzando la gracia de Dios y el favor de Dios. De hecho, Dios le dice a Jonás, Jonás, pero chico, ¿en serio tú te vas a poner así? Si tú estabas perdido en delitos y pecados, tú no tenías nada en la vida, yo te salvé, te di todo lo que tienes, y en serio te vas a enojar tanto porque aquellos alcanzaron gracia y misericordia de parte de mí. Si yo lo que quiero es utilizarte a ti como instrumento para traer restauración. Y Jonás le dice, sí, pero yo sé que tú eres un Dios bueno, misericordioso, yo prefiero morir, mátame, Señor. Es como si le estuviera abriendo una puerta al espíritu de suicidio. Esto es serio, quiero morir. Y a lo mejor te dice, no, yo nunca he querido morir, sí, pero te quieres quitar del matrimonio, te quieres quitar del ministerio, te quieres quitar de la iglesia. Por eso brincas de una en otra, quitándote. Y el problema no está en la sábana. Nunca la fiebre ha estado en la sábana, decían los abuelos nuestros. Al termómetro no se le puede poner a la sábana. El termómetro hay que ponerlo aquí. Examíname, Señor, y dime el grado que tengo mi corazón de fiebre. Sáname y restáurame. ¿Cuántos me aman? Padre, mire ese amén tan triste, Señor. Ayúdame, Señor, en esta mañana. Mire, yo le voy a hablar desde mi corazón. Jonás tenía dos opciones: o moría en la tormenta a causa de su desobediencia y mal comportamiento, no a causa del diablo, no a causa de los de Nínive, no a causa de un capitán que no sabía conducir una nave, a causa de él. O moría ahí, o entraba en un proceso de restauración, de gracia, de favor, de misericordia, de liberación en el vientre de un pez. Gloria a Dios por su misericordia y su gracia. Jonás estuvo 3 días ahí, 3 días, 3 noches. ¿Usted sabe qué pasó en esa temporada? En esa temporada de incomodidad difícil, de algas. Capítulo 2 dice, yo estuve en lo profundo del vientre del pez. Las algas cubrían mi cabeza. En esa situación incómoda, Dios bregó con su carácter. Dios bregó con su corazón. Dios bregó con sus prejuicios. Dios bregó con su manera de pensar. Dios bregó con su personalidad. Y cuando después de 3 días Dios había operado más o menos ahí a Jonás, el mismo pez lo vomitó en las costas donde estaba el destino profético de él. ¿Qué yo le quiero decir en este día? A causa de todas a veces nuestras malas decisiones, nuestras malas reacciones, nuestras conductas almáticas que no traen bendición a nuestros hogares y no traen bendición a nuestros hijos, no traen bendición al cuerpo de Cristo, a veces terminamos en tormentas que no fueron que llegaron, fueron tormentas que nosotros mismos fabricamos, nosotros mismos las provocamos. Y en medio de esas tormentas el Señor dice, ven acá, hijo, ven acá, hija, quiero tener un tiempo contigo en el vientre del pez. Hay matrimonios que caen en unas crisis, no porque el diablo se metió el corazón malo de un hombre, el corazón incorrecto de una mujer. Pero cuando vienen a Cristo, el Señor dice, vente, vamos para el pez. Y el pez es incómodo, pero el pez es necesario. Porque en el pez es que Dios trabaja cambiando nuestra manera de pensar. En el pez Dios trabaja con nuestro corazón. En el pez, escúchame bien, en el pez no hay buenos olores, es incómodo, es desagradable. En el pez estás tú solamente con Dios. Es un proceso entre tú y Dios. Pero créeme que luego del proceso del pez, el mismo pez te vomita. El mismo proceso te dice, ya estás listo. El mismo proceso dice, ya terminé contigo. El mismo proceso dice, ya te puedo dejar en la costa de Nínive. El mismo proceso dice, ya te puedo exhibir. Ya no te puedo retener. Ha llegado el momento de sacarte
para que hables la palabra que Dios había puesto en tu corazón hace un tiempo atrás. Vengo a hablarle a alguien en este día que quizás está pasando por un momento difícil, quizás a causa de sus mismas conductas. Vengo a decirte: no abortes, no te quites, no renuncies. Quizás el vientre es incómodo, pero es ahí donde Dios está bregando con esto. Está bregando con esto. Detente, no te quites, que cuando menos tú lo pienses, el mismo proceso te va a expulsar y va a salir de ti gloria de Dios. Va a salir de ti su gracia y su favor. No te quites, no te quites. Te voy a regalar este verso. Dice la Biblia, capítulo 4. Pastor, escuche esto. Que Jonás oró. Míreme todo el mundo acá mientras yo hablo con ella. Acuérdense que esto es para ella. Pero míreme. Que Jonás oró a Dios desde el vientre del gran pez. Me encanta, porque él no hizo del lugar incómodo un lugar de queja. Él no hizo del lugar incómodo un lugar de quejabanza, un lugar de crítica. Él en el pez, ¿sabes qué hizo? Orar. Y en el verso 9, en esa oración te revela algo poderoso. Dice, el verso 9 dice, a ver si lo tengo por aquí: en mi oración desde el pez, yo con voz de alabanza ofrecí sacrificios a Dios. Yo le hice una pregunta al Espíritu Santo esta mañana: ¿cómo es eso que del vientre del pez él ofreció sacrificio? ¿Cómo es eso? Explícame eso. Cuando él me diga, yo le cuento. No sé cómo lo hizo. Yo te voy a alabar desde el vientre, desde el lugar incómodo, desde la plataforma en donde tú estás tratando conmigo, con mi carácter. Desde aquí yo te voy a alabar y yo voy a tener conversaciones contigo, Dios, porque sé que en tu tiempo, cuando tu carácter haya madurado en mí, el mismo vientre me va a ubicar en mi destino profético en Nínive. Y en ese día todos verán tu gloria delante de mí.